OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Cada día que Dios nos da es una bendición. Cada momento que pasa, todo lo que Dios nos ofrece y nos regala, es una gran bendición para toda la humanidad. Y qué más bendición estar aquí, en este lugar, con el objetivo, con el propósito de querer compartir la palabra del Dios del cielo. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano, que escuchas este programa de verdades bíblicas. En este momento vamos nosotros a estudiar la palabra de Dios. Vamos nosotros a tratar de escudriñar, como el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, que debemos de escudriñar las Escrituras, ya que en ellas pensamos tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, para aprender de Jesús, para aprender de Dios, para seguir su ejemplo, nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Y por esa razón nosotros estamos aquí, en este momento, con el anhelo, con el gozo, con esa bendición de querer compartir la palabra de Dios. Pero antes de comenzar a leer, de comenzar a estudiar su palabra, nosotros vamos a pedir la dirección del Padre Celestial por medio de una oración. Así que vamos a orar. Oh Dios y Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su nombre. En este momento le damos gracias, Señor, infinitamente, porque nos da la vida. Le damos gracias porque tenemos salud. Le damos gracias por su infinito amor, por su misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones que a veces no se sujetan a la ley de Dios, pero queremos rogar que su Espíritu trabaje en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos perfeccionar nuestro carácter cristiano a imagen y semejanza de Cristo. Bendice en este momento a cada hermano, cada persona que escuche este programa en diferentes lugares del mundo. Rogamos que su bendición pueda abarcar la vida de cada uno de ellos. Lo rogamos y lo suplicamos también por el estudio de su palabra y por la bendición de este programa, Señor, de tal manera que esa señal pueda llegar donde cada persona necesita escuchar su palabra, donde cada persona que tiene hambre y sed de justicia. Se lo rogamos y se lo suplicamos una vez más en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ok, en este momento, mejor dicho, vamos a estudiar un tema muy interesante. Todos los temas en la Biblia son interesantes, pero hay temas que son impactantes, hay temas que nos tocan el corazón, que realmente sentimos como que Dios nos está hablando personalmente. Entonces, vamos a abrir las Escrituras y vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 3. Si nosotros miramos en pantalla, el tema tiene por nombre salvación gratuita. La salvación que Dios nos ofrece, obviamente estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida eterna. Y la salvación que Dios nos ofrece es una salvación gratis, algo que nosotros no debemos de pagar. Jesús pagó por nosotros. Él vino a sacrificarse para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. La vida eterna, dice en el versículo 3 de San Juan 17, dice así: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. En este momento, yo quisiera de que pongamos nuestra mirada, nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios nos presenta. La palabra de Dios nos dice algo muy interesante, y es de que la vida eterna no es un evento que va a venir en el futuro. La vida eterna, dice la palabra del Señor, es algo que nosotros podemos experimentar cada día. Y la vida eterna, dice el versículo, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia está llena de estas expresiones que menciona, por ejemplo, aquí dice que conozcamos a Dios. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? El mismo Jesús dijo en San Juan 8 de que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer la verdad. Bueno, ¿y quién es la verdad? San Juan 14:6 dice la palabra de Dios. El mismo Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la palabra de Dios es tan clara, es tan específica al presentarnos a nosotros que la vida eterna, esa vida, nosotros la encontramos en Jesús. Ya, entonces, conoceréis la verdad y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el pensamiento que Dios quiere presentarnos a nosotros. En la Biblia, como decía anteriormente, en muchos pasajes habla y se usa esta palabra de conocer. En el libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando vivimos en el mundo, en este mundo que actualmente existe, hoy tenemos el privilegio, tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios, muchos podemos pensar, pues, la ignorancia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ha disminuido. Tenemos la facilidad de poder conseguir una Biblia, quizás en una tienda, quizás en una librería o un lugar donde venden Biblias. Pero el ser humano no le da la importancia al estudio de las Escrituras. Antes de que orara mencionaba algo muy interesante, que Jesús dijo que debemos de escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. El gran número de personas que existen en el mundo, todos creemos y quizás pensamos, deseamos ser salvados. Sin embargo, nadie o la gran mayoría de personas, mejor dicho, no acepta el plan de rescate que el Señor Jesús tiene. Jesús tiene un plan de rescate para su vida, para la mía y para toda la humanidad. Un plan de rescate que Él ya llevó a cabo esa primera parte. Y en este momento nos dice que la vida eterna consiste en que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros le conozcamos personalmente. Porque no es lo mismo decir, saber de alguien que conocer a alguien. El Señor Jesús nos presenta que nosotros debemos relacionarnos con la divinidad. Nosotros debemos de caminar con Dios. Nosotros debemos de vivir con Dios cada día. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos presenta en San Juan 17, en el versículo 3,
de que la vida eterna consiste en conocer. Pero en San Mateo capítulo 7, en el versículo 23, dice algo muy, pero muy interesante. Dice la palabra de Dios así, hablando de un grupo de personas que quizás nosotros podemos llamarle los que no decidieron obedecer a Dios. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Una vez más nos aparece el verbo conocer. Nunca os conocí. Allá decía Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan. La vida eterna que el Señor nos ofrece. Esa salvación gratuita, maravillosa, que Dios nos ofrece. Muchos seres humanos en esta tierra podemos perderla. Solamente porque no llegamos a conocer al Señor. El versículo 23 dice que Jesús dice, les dirá, nunca os conocí. El detalle está aquí en el versículo 22. Dice algo muy interesante, porque vamos a leer el versículo 22 para entender la idea que se presenta en el versículo 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Una clase de personas que nosotros podemos ver, nosotros podemos considerar que esta clase de personas, como hoy en día muchas personas dicen, bueno, son profetas, hacen milagros, sacan demonios, curan. Y sin embargo, el Señor Jesús dice, yo les diré, nunca os conocí. La salvación gratuita es gratis, pero a pesar de que es gratis, nosotros podemos estar rechazando esa salvación. Nosotros podemos estar cayendo en un error al rechazar esa maravillosa salvación, al no querer recibirla, al no querer aceptar ese maravilloso regalo que el Señor Jesús nos ofrece. Ahora, pero cuando nosotros recibimos ese regalo, el regalo, dice el versículo 3 de San Juan 17, es que nosotros podamos conocer a Dios, que nosotros podamos conocerle. ¿Y cómo le vamos a conocer? Mediante el estudio de su palabra. Quizás nosotros podemos dedicar tiempo para los placeres de este mundo, para las diversiones mundanales, para tantas cosas. Sin embargo, una cosa nos dice el Señor, que la vida eterna consiste en que le conozcamos, porque el que no le conoce es llamado obradores de maldad. La palabra maldad que aparece en el Nuevo Testamento, especialmente en este versículo, es anomía, que significa sin ley, que se podría traducir como violadores de la ley. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo tiene una información bien profunda, una información que tiene un mensaje más allá que quizás de lo que nosotros miramos, porque a veces uno lee y dice, obradores de maldad, pues toda la gente que hace maldad, y mucha gente se considera pues que no hace maldad, dice yo no le robo, yo no mato, yo no hago tantas cosas que muchos hacen. Sin embargo, la palabra de Dios dice de que Jesús nunca los conoció. Y nos transmite al pensamiento la idea de que necesitamos conocerles.
Porque el versículo 22 dice, muchos dirán en aquel día, muchos, muchos, muchos. Y es triste oír esa expresión, nunca os conocí. Y porque dicen que ellos en su nombre, en el nombre de Jesús hacían tantas cosas. Pero la palabra de Dios dice que nunca los conoció. Ahora quiero que vayamos a un libro, en las cartas del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Pedro 1, vamos a leer en el versículo 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Amén. La palabra de Dios dice algo muy interesante. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. De la vana manera de vivir. Cuando la Biblia nos habla de salvación, cuando la Biblia nos habla de vida eterna, cuando la Biblia nos habla de redención, la palabra del Señor quiere que nuestra mente se enfoque que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos salvados de una manera de vivir que no agrada a Dios. Es que nosotros seamos rescatados de una conducta errónea que no nos acerca a Dios. Y dice que de esa salvación se logra o se logró con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Inmediatamente salta a nuestra mente, salta el pensamiento de que esto se ganó en el Calvario. En la cruz del Calvario se ganó esta victoria. Y dice algo muy interesante, que esto había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Había un plan que Dios había hecho desde antes que los cimientos fuesen creados. Y ese plan es el maravilloso plan de la salvación. Y se manifestó cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, nació como hombre, vivió como hombre, dependiendo cada día del Padre Celestial, cada día en contacto con el cielo, para darnos ejemplos que así como Él venció, nosotros en su nombre podemos vencer. Entonces, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos ser rescatados, que nosotros necesitamos dejar la manera de vivir que no agrada a Dios. Ahora, el apóstol Pedro esto lo está enmarcando y está hablando de personas que ya están en la experiencia, de personas que ya han estado viviendo en una manera de vivir agradable a Dios. ¿Ya? Y por eso él escribe sabiendo que fuiste rescatado. Y nos dice a nosotros que nosotros necesitamos ser rescatados de esa vana manera de vivir. Y cuando la Biblia habla de esa salvación, nos está presentando esta salvación. No nos está presentando una salvación que cuando venga la destrucción final, sí hay un rescate para todos aquellos cuando las plagas sean derramadas sobre la tierra, cuando el Señor Jesús vuelva con gran poder y gloria y lleve a sus redimidos. Sí hay una salvación, la Biblia nos asegura esa salvación, pero debemos de entender
que el primer paso de esta salvación es que la mala conducta que hemos estado llevando, quizás a veces no hemos entendido muy bien el plan de salvación, es que Dios quiere que dejemos una conducta errónea por seguir una conducta agradable a Dios. Ahora bien, en este momento vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 8 y luego vamos a llegar al versículo 10. Efesios 2 del 8 al 10. Hay un maravilloso mensaje y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros, dice, somos salvados ¿cómo? Por gracia. La Biblia lo dice claramente, que la gracia es el regalo que Jesús nos da, su muerte, su sacrificio. El ser humano no podía hacer nada cuando el pecado se introdujo a la tierra, pero el Señor en su gran misericordia proveyó un rescate, proveyó una vida eterna, proveyó una salvación, y esa salvación estaba en su Hijo. Ahora, ¿pero cómo somos salvos por gracia? Bueno, el versículo 8 nos dice que es por medio de la fe. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña que por medio de la fe nosotros somos salvos. Ya si tenemos fe en Jesús y vivimos por esa fe, esa salvación nosotros la recibimos, porque muchas personas dicen, Jesús murió por todos. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16, que más adelante lo vamos a leer, que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no dice toda la humanidad. Y cuando dice creer, no se basta con la expresión de decir yo creo, sino de qué. El que deposita totalmente su fe, su confianza, porque fe es creer y confiar en todo el plan de rescate de Jesús, entonces la gracia es para esa persona, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, este es un regalo que Dios nos da. Simplemente creemos que lo recibimos y que, como dice en cierto versículo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad con Él. Ahora, en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratis, no es por obra, no es porque si yo hago o no hago que me gano la salvación. No, la Biblia dice claramente, no es por obras como yo gano esa maravillosa salvación. Ahora, pero dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El apóstol Pedro tenía mucha razón al decir de que las cartas del apóstol Pablo quizás tienen a veces puntos difíciles de entender. Y cuando nosotros a veces no tenemos mucho conocimiento en las escrituras, las leemos quizás superficialmente, nos vamos a confundir y vamos a decir, bueno, ¿cómo es esto? El apóstol Pablo le escribe esta carta a los Efesios y les dice que somos salvos por gracia, no por obras, pero luego dice que es por obras. ¿Y cómo es eso? Bueno, es muy sencillo, hermano. Es muy sencillo. Jesús compró la salvación con su muerte. Con su muerte, y dice el versículo, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque
No es por si yo hacía o no hacía, sino que Dios, en su gran misericordia y en su omnisciencia, Él conocía lo que iba a pasar en la humanidad. Y por lo tanto, había creado un plan de rescate para que nosotros pudiésemos ser rescatados. Ese plan de rescate consistía en que el Hijo de Dios vendría a esta tierra a morir y pagar por nuestros pecados. Por eso Juan dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, el versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra. Cuando esa gracia nosotros la abrazamos y la hacemos parte de nosotros, cuando es parte de nosotros esa gracia y ese maravilloso regalo que Dios nos da, entonces lo tomamos de nosotros, dice que somos creados como suyo. Entonces esto es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y como dice en el Evangelio de Juan, esto no es por voluntad de hombre ni voluntad de varón, esto viene de Dios. Somos creados para Él, para buena obra. Ahora, ¿por qué para buena obra? Ok, porque por la gracia de Cristo, ese regalo que nos dio, su salvación, necesitamos experimentarla hoy en día y vivir con la ayuda del Espíritu Santo como personas nacidas de nuevo, para realizar la obra que el Señor Jesús ha ordenado, de llevar el Evangelio a todo lugar, a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora dice que Dios se había preparado de antemano. Dios tenía un plan. Con la muerte de su Hijo nos iba a limpiar de tal manera para que nosotros pudiésemos hacer las obras de la fe. Ahora bien, me gustaría que sigamos nosotros leyendo y estudiando estos versículos que se encuentran no en Efesios, sino en Romanos, pero en Romanos amplía un poco más el conocimiento acerca de esto. Dice en Romanos 3, en el versículo del 23 al 25, dice así: por cuanto todos pecaron. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿cuántos han pecado? Pues la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Están alejados, están separados de la gloria de Dios. Porque Isaías 59 nos presenta que el pecado nos aleja, que el pecado nos separa, que el pecado nos aparta de Dios. Pero en el versículo 24 dice algo muy maravilloso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Amén. En estos 3 versículos hay una información muy grande, una información pero muy especial. Y el versículo 24 dice que nosotros somos justificados. ¿Qué cosa es justificación? A veces cuando hablamos de justificación, lo vemos como conceptos quizás muy difíciles de entender, como conceptos teológicos muy profundos. Pero, ¿qué cosa es justificar? Justificar viene de justicia. Un ejemplo que nosotros podemos tomar muy sencillo. Si nosotros tenemos algún trabajo y por alguna razón de emergencia nosotros tenemos que hacer algo, quizás ir a algún hospital, no sé, porque alguna persona estaba ahí o nos sentíamos mal, vamos y al llegar al trabajo
pues obviamente tenemos algo que nos señala mostrándonos de que fallamos en ese día al no llegar. Entonces llevamos un papelito, un documento corto o algo que nos hace ver que era por una razón justa la que nosotros no pudimos asistir en ese momento. Es una razón justa. Entonces, cuando hablamos de justificación, para que lo podamos entender, en ese ejemplo, el objetivo era mostrar inocencia. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar inocencia cuando el versículo 23 nos dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que todos hemos fallado? Y eso estamos claros. Bueno, el versículo dice que somos justificados, se nos muestra inocencia gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que esto es por su gracia. Nuestra inocencia se muestra gratis, gratis. Nuestra inocencia, aunque quizás tuvimos una vida llena de pecados, una vida llena de vicios, una vida llena de maldad, una vida llena quizás de orgullo, egoísmo, avaricia, tantas cosas tan lejos de Dios. Pero el versículo 24 nos dice, somos justificados gratuitamente, aleluya, por su gracia, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús ha hecho un rescate. La redención es un rescate que Él hace a precio. Entonces, en Cristo Jesús, esa gracia se manifestó en la muerte de Jesús. Y dice en el versículo 25, a quien Dios ha puesto en propiciación. Propiciación es limpieza. Por medio de la fe en su sangre. Si tenemos fe en la muerte de Jesús, entonces eso nos va a llevar a limpiarnos de iniquidad y a vivir, como decía el apóstol Pedro, con una conducta agradable a Dios. Ahora, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, dice que Dios nos perdona los pecados pasados. Por eso nosotros leemos y miramos en aquella historia muy conocida cuando hablan de la mujer que estaba en adulterio y la llevaron ante Jesús. Nosotros miramos la función de la ley y la función de la gracia en ese momento, maravillosa, la cual le dice Jesús, después de que le dijo a aquellas personas, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Después de haber dicho esto, le dice a esa mujer unas palabras de fe, unas palabras de esperanza, que quizás nosotros pudiésemos meditar unas palabras de gozo. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor nos ofrece no condenarnos y nos dice que nos vayamos y no pequemos más. Por eso el versículo 25 dice, los pecados pasados. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor desea y anhela de una manera maravillosa que nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón a Él. Él quiere lavarnos y limpiarnos de todas nuestras inmundicias, como dice en el libro de Ezequiel, de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Pero Él quiere que nosotros, con la ayuda de su Espíritu, podamos ponerle stop, podamos detener, podamos parar de esa vida que nos lleva a alejarnos de Dios. Porque 1 Juan 3:8 es claro que el practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Él dice que pasa por alto los pecados pasados. Y si hoy nosotros hemos pecado, la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre
a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, a alguien que aboga, que intercede, que está allí ante el trono del Padre Celestial, deseando de que nosotros escuchamos su voz, deseando de que nosotros pongamos en práctica lo que su palabra nos enseña. Ahora, hay algo muy interesante que me gustaría que se quedara en nuestra mente, que se quedara en nuestro corazón, y es el pensamiento de que ¿qué debemos hacer nosotros para recibir esta salvación? En una ocasión alguien le dijo a Jesús esta pregunta en San Mateo capítulo 19 y en el versículo 16 dice así: y aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Al igual que podemos hacer nosotros para ser salvos. ¿Qué hay que hacer? Y podemos preguntarnos, bueno, si ya contestamos, la salvación es gratuita, no hay nada que hacer. Sí, pero debemos de recibirla y vivir esa vida a como Dios quiere que vivamos, piadosamente, esperando y acelerando la venida del Señor Jesucristo con gran poder y gloria. ¿Cómo? Compartiendo el mensaje de salvación cada día con tu vecino, con tu amigo, con todos aquellos que no conocen el mensaje de salvación. Entonces, la pregunta viene a ¿qué necesitamos hacer? Porque el apóstol Pablo decía algo muy interesante en el libro de Efesios, de que fuimos creados para buenas obras, para buenas obras. Entonces, ¿cómo es esto de que para buenas obras? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, anteriormente mirábamos algún versículo, que lo voy a leer una vez más, que es San Juan 3:16, lo mencionaba, pero ahora lo quiero leer. San Juan capítulo 3 y en el versículo 16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, nos revela de que la salvación es gratis, que es para todos. El Señor Jesús desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el versículo dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él, en el Hijo, cree. Para aquel que en Él cree, que en Él cree. No olvidemos ese pensamiento, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros para recibir esa salvación gratuita? Bueno, primer requisito que la palabra de Dios nos presenta, porque en este momento yo quiero presentarles 3 requisitos que Dios presenta para recibir esta salvación. Número 1 tenemos aquí el creer, que está ligado con tener fe, porque en Hebreos 11:6, vamos a leer Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Las Escrituras nos describen, nos muestran y nos enseñan de que sin fe es imposible. No dice es difícil, es imposible agradar a Dios. Por eso allá en Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Entonces, el primer elemento que nosotros podemos encontrar en este momento, o el primer requisito, es que debemos creer.
al mensaje de salvación. Debemos de creer en Jesús. Debemos de creer. Jesús dijo claro en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Debemos de creer en Él. Si nosotros no creemos, el Señor Jesús dijo algo, para el que cree, todo le es posible. Por eso en Hebreos se dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que cree, todo le es posible. Primer paso, muy sencillo, creer. Y me gusta a mí, en esa historia, algo que se relata en la historia donde Jesús menciona estas palabras, para el que cree todo le es posible, que llevó alguien, la persona llevó a su hijo que estaba endemoniado, algunas versiones dice lunático, y entonces por algunas razones, este varón como que había dudado un poco, como que había dejado de creer. Y Jesús le dice, sí, puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos creyendo en que la salvación que se nos ofrece? ¿Qué pasa con nuestra vida? Muchas personas dicen, sí creo, pero no creen. Y creer, todo el mundo dice creo. Por eso en el libro de Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero los apóstoles hicieron una mención acerca de esto del creer, porque alguien más preguntó que qué se debe hacer para ser salvo. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 30 y 31, un varón que era carcelero y estaba encargado ahí en ese lugar, y estaba el apóstol Pablo y Silas, y de repente la Biblia dice de que un temblor de tierra, porque esta gente estaban cantando, estaban adorando a Dios. Y dice el versículo 30, el hombre siendo impresionado por el Espíritu Santo, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos hoy. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? La misma pregunta que hizo el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Bueno, nada, la salvación es gratis. La salvación la ganó Jesús en la cruz del Calvario y nos la ofrece, simplemente debemos de recibirla para vivir para buenas obras para Él. Pero me gusta la respuesta, dice el versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez más, encontramos la expresión cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros podemos creer y quizás nuestra familia no crea, quizás nuestra familia un poco incrédula, pero hay una promesa maravillosa. Cree y toda tu casa será salva. No es con lo que yo crea que mi casa, mi familia, porque cuando hablamos de casa, estamos hablando del edificio, estamos hablando del círculo familiar, de la familia, que son los que componen la casa. Estamos hablando de nuestros padres, nuestra madre, hermanos, tíos, tías, los más cercanos, esposa, esposo, niños. Quizás nuestros hijos pueden estar descarriados, quizás nuestra esposa no comparte nuestro mismo pensamiento, nuestro esposo, dependiendo de la persona que sea. Hay una división, porque el Señor Jesús dijo que Él no vino a traer paz, sino espada. El Evangelio, estas buenas noticias de salvación, nos trae paz, no trae paz, nos trae espada. Eso es lo que nos trae. Escuchen bien la expresión. No trae paz, sino espada. ¿Ya? Sino espada. Y viene a ser una separación. Sin embargo, al creer como persona,
y por mi testimonio, caminando con Dios cada día, sirve para que yo les testifique al círculo familiar, de tal manera que en algún momento ellos le escuchen la voz de Dios por medio de su espíritu y puedan abrir su corazón para recibirle a Él. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa. Entonces, como les decía, ese es el primer requisito. Yo quisiera que viéramos cuál es el siguiente requisito. Bueno, la Biblia nos presenta el siguiente requisito y vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 15. San Juan capítulo 14 y el versículo 15. Encontramos un versículo muy especial, que es una repetición de un mensaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y dice San Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Jesús, dice que vamos a guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Bueno, tiene que ver mucho. Porque como leíamos anteriormente en San Mateo 19, donde se presenta la historia de este joven, que es conocido en las Escrituras como el joven rico, que se acercó a Jesús para preguntarle que qué bien haría para tener la vida eterna. El Señor nos dice ya que debemos de amarle y guardar sus mandamientos, si le amamos. Porque este joven conocía el principio dado a los hebreos, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y cuando vayas por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Aquí hay una repetición de la ley. Sin embargo, cuando él pregunta en el versículo 16 que qué bien hará para tener la vida eterna, la palabra de Dios dice así, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y si leemos el 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y realmente Jesús le cita los mandamientos que están dentro de los 10 en el Decálogo. Y alguien podría decir, pero ¿quién no le menciona el sábado? No. Obviamente este varón era un judío y los judíos eran estrictos guardadores del día de reposo. Por lo tanto, Jesús le iba a mencionar en qué estaba fallando él. Ahora bien, él le dice, guarda los mandamientos. ¿Qué nos lleva a esto a pensar a nosotros? Que la salvación demanda obediencia. La salvación nos lleva a hacer estas buenas obras que el Señor nos pide en el libro de Efesios, que somos creados para buenas obras. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 5, vamos a leer otro versículo. En el versículo 8 y versículo 9 dice de la siguiente manera, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces quedamos claros, hermanos, de que el siguiente requisito, es el segundo requisito que Dios demanda de nosotros, es la obediencia, porque dice que Él da eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿En qué le obedecen? A sus mandamientos, como se lo dijo
al joven rico y lo dice en San Juan 14:15. Pero hay algo más allá de todo esto, porque nosotros podemos guardar los mandamientos y quizá con la ayuda del Espíritu Santo estamos trabajando y estamos obedeciendo su ley, sus mandatos, y resulta que de una u otra manera nos apartamos de esto. Entonces la Biblia nos dice algo muy interesante, y esto se encuentra en San Mateo, capítulo 24, y en el versículo 13, dice así la palabra de Dios: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esa gracia que se nos ofrece no es por un día, no es por 2 días, no es por 3, no es por un año. Una gracia que Dios nos da hoy para que nosotros la podamos poner en práctica y que cada día con la ayuda de su Espíritu podamos cumplir sus mandatos, sus ordenanzas y sobre todo mantener encendida esa llama de fe. Es gratis la salvación y como es gratis, Dios también provee al Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir sus mandatos y leyes. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios algo muy interesante. Versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Hermanos, en este momento, Dios quiere que quedemos con este pensamiento. Debemos de perseverar en la palabra que se nos ha sido predicada y hacer la voluntad de Dios, porque si no, hemos creído en vano. Yo quisiera terminar con unas palabras de oración, porque ya el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre. Le damos gracias en este momento porque nos da la maravillosa oportunidad de haber estudiado su palabra. Y por medio de ella, nosotros podemos encontrar consuelo y paz. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje, donde está. No sé quiénes serán, tú los conoces y por eso los ponemos en sus manos. Quizás algunos están padeciendo enfermedad, quizás están pasando alguna crisis, pero que la maravillosa esperanza de la salvación puedan abrazarla y con la ayuda de su Espíritu hacer esas buenas obras que Dios pide a cada uno de nosotros. Bendícenos y perdona todas nuestras faltas. En el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ha sido una bendición, una vez más, haber estado estudiando la palabra de Dios. Y debemos de quedarnos con este pensamiento que Dios nos dice, que debemos de perseverar, si no hemos creído en vano. Hemos creído en... ¿Por qué? Porque quizás por alguna razón de la vida somos descarriados. El problema no está si te descarrias, si te apartas, si no sigues el camino. El problema es que te quedaste sin levantarte. Dios no va a condenar a nadie porque pecó. La Biblia dice que tenemos un abogado. Y si hoy hemos fracasado, si hoy nos hemos apartado de Dios, vamos directamente donde ese abogado. Oremos a Él. Roguemos por la misericordia que nosotros podemos encontrar. Porque el Señor Jesús declara algo y yo quiero que con ese pensamiento podamos quedarnos en este día. ¿Con cuál pensamiento? Que al que a mí viene, el Señor Jesús dice, y grábense en la mente, no le echo fuera. Él murió para salvarnos. Quedemos con ese pensamiento. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.